Bueno, continuamos con las particularidades digestivas. Nos quedamos en los monogástricos. Estos monogástricos dijimos que podían consumir alimentos que eran macromoléculas que podían estar compuestas de carbohidratos como monosacáridos, oligosacáridos y homopolisacáridos. Y hablamos del maíz. El maíz es un grano rico en almidón. Hablamos de la soja, que en parte no es precisamente una buena fuente de carbohidratos, pero está dentro de la categoría de alimento concentrado y tiene en parte eh, estructuras carbohidratadas. Y también las frutas que vimos podían tener, por ejemplo, oligosacáridos como la sacarosa, y estos entraban al animal a través de la boca, que con los dientes producía la primera digestión, que era mecánica. Por la deglución pasaban al estómago, donde también se producía una digestión mecánica y llegaban al intestino delgado, y es allí donde empezaban a actuar las enzimas. La primera enzima que encontramos es la amilasa pancreática, la alfa-amilasa. Esta enzima va a encargarse de romper los enlaces alfa 1,4, por eso era importante conocer un poco la estructura química de esos enlaces. Esos enlaces alfa 1,4 estaban en el almidón. ¿Qué era el almidón? Era un homopolisacárido. Dijimos que ese almidón estaba formado por dos estructuras otra vez, ¿verdad? A la amilopectina y la amilosa. Y parte de esa degradación ya iba a producir oligosacáridos y algunos monosacáridos. Y como rompía estructuras ramificadas, iban a haber oligosacáridos ramificados. Las ramificaciones de esos oligosacáridos tenían la estructura de enlaces alfa 1,6. Por lo tanto, la segunda enzima que interviene es la oligo 1,6 glucosidasa, que es la encargada también de romper la estructura de esos componentes ramificados. Eh, el siguiente paso va a ser como el desdoblamiento de esa macromolécula en maltosa y glucosa, porque nos estamos refiriendo al almidón, ¿verdad? Como ejemplo estamos teniendo al almidón. Esa maltosa es un oligosacárido, un disacárido específicamente, que aún tiene que sufrir un proceso de ruptura o digestión. Lo va a sufrir gracias a la acción de las disacaridasas que están en el borde del tejido del epitelio intestinal, y van a llegar a desdoblarlo a su estructura de monosacáridos, y gracias a transportadores específicos van a sufrir el proceso de la absorción, teniendo la siguiente jerarquización, ¿verdad? Primero se absorbe la galactosa, en segundo lugar la glucosa, en tercer lugar la fructosa y por último las pentosas que pudieran estar presentes en los alimentos. Van a circular estos monosacáridos a través de la sangre, llegando al hígado, que es el lugar de acción metabólica donde van a sufrir los procesos metabólicos eh, y el aprovechamiento de nuestro nutriente. Luego tenemos a las particularidades digestivas de los rumiantes. Mientras que en los monogástricos todas las acciones digestivas se producían a nivel del intestino, en los rumiantes observamos que los procesos digestivos ocurren a nivel del rumen, ¿verdad? Y empiezan con la presencia de carbohidratos que son solubles y aquellos menos solubles. El grado de solubilidad del carbohidrato está más bien relacionado a su degradabilidad enzimática en un monogástrico. Eh, un carbohidrato menos soluble hace referencia, esa denominación hace referencia a los carbohidratos que necesitan procesos de digestión diferentes al mecánico o enzimático, y allí queda solamente el proceso de digestión microbiana que lo logran los rumiantes a través de los microorganismos del rumen. Estos carbohidratos van a ser desdoblados
por medio de una fermentación por enzimas pero microbianas. ¿Qué come el rumiante? El rumiante dentro de su alimentación puede estar consumiendo en una gran proporción de su ración pasto. Y ese pasto tiene una forma estructural química que involucra a la celulosa, a la hemicelulosa, está la lignina que también altera su capacidad de digestión y algunas reservas en forma de almidón. Esas partículas alimenticias son atrapadas por los microorganismos ruminales y gracias a un proceso de fermentación van a desdoblarlo y degradarlo hasta producir ácidos grasos volátiles. Recordando un poco la química, vamos a hacer memoria y decir que estos ácidos grasos volátiles estaban representados por el ácido acético, propiónico y butírico. En el proceso de la fermentación de los carbohidratos va a haber una eliminación de productos que reciben la denominación de subproductos, que son el metano, radicales de hidrógeno, dióxido de carbono, que en general son eliminados por el proceso de la eructación. Y allí es donde se produce un déficit o un desequilibrio energético que no nos gusta tanto desde el manejo de la alimentación de los animales. Si nosotros logramos un equilibrio en la ración, parte de ese subproducto va a volver a ser aprovechado en la transformación de otros nutrientes que vamos a ver más adelante. Pero de manera didáctica tenemos que separar a la digestión en partes y analizamos a los carbohidratos de manera particular y vemos que sus subproductos de digestión son el metano, hidrógeno y dióxido de carbono. El producto principal es la producción de ácidos grasos volátiles y estos, que son el acético, propiónico y butírico, van a ser absorbidos ya a nivel de la pared ruminal y van a circular como ácidos grasos volátiles en la sangre, llegando a los tejidos, una vez más el hígado, y donde van a sufrir un proceso de catabolismo para producir energía o bien un proceso de anabolismo que es para producir grasa en la cual intervienen directamente el ácido acético y el butírico y un proceso anabólico de producción de glucosa a partir del propionato o el ácido propiónico. Como último apartado analizamos al metabolismo. La utilización de los metabolitos según las especies tiene un destino muy particular, ¿verdad? Pero las funciones se podrían decir son las mismas. Los procesos por medio de los cuales se satisfacen esas funciones son los diferentes. En los monogástricos, las funciones metabólicas primero van a ser la utilización, acá aparece en el número 4, pero el primer destino metabólico que tiene la glucosa es producir energía. ¿Verdad? Que vimos que el proceso está relacionado, o no es que está relacionado, se debe a la glucólisis. Si la necesidad energética se cubrió, entonces se procede a la reserva de glucosa en forma de glucógeno por un proceso que habíamos visto que era el glucógeno génesis y se da en el hígado, los músculos y en menor cantidad en otros tejidos. También la glucosa puede convertirse en grasa y también puede sintetizar aminoácidos no esenciales aportando esqueletos carbonados. En el caso de los rumiantes, nosotros vemos que el último metabolito que era producido por la digestión de los carbohidratos eran los ácidos grasos volátiles
y estos ácidos grasos volátiles podían tener destinos de oxidación. eh, por ejemplo, el propiónico, el ácido propiónico, podía oxidarse luego de convertirse en glucosa o bien directamente oxidarse a partir de su forma de ácido propiónico. El butirato del ácido butírico podía eh, deshidrogenarse y entrar en el ciclo de los tricarboxilos para producir energía, y el ácido acético podía transformarse en acetilcoenzima A y entrar también en el ciclo de los tricarboxilos. El proceso de anabolismo, vimos en el resumen de la digestión, la síntesis de la glucosa se da por un proceso de gluconeogénesis a partir de sustancias que no son carbohidratos, y en este caso especialmente el ácido propiónico. Así es que en resumen podemos decir que estos son los 3 puntos más importantes de la generalidad de los carbohidratos, pero a partir de estos conceptos, que más bien son repasos fisiológicos, empezamos nuestra comprensión desde el punto de vista de la nutrición, alimentación y la bromatología. En el ejercitario yo les voy a pedir que vayan completando algunas definiciones, así también que vayan clasificando, identificando algunos alimentos, de tal manera a que nosotros cuando terminemos los macronutrientes podamos saber qué alimentos van a proporcionarnos carbohidratos, qué alimentos van a proporcionarnos proteínas, qué alimentos van a proporcionarnos lípidos, qué animales toleran mayor o menor concentración de carbohidratos, proteínas y lípidos. Muchas gracias por su atención y en la guía de trabajo van a ver las siguientes actividades.